hicimos un ejercicio de análisis profundo de por qué no avanza la 4T en Querétaro. Hubo lluvia de ideas, se comentaron experiencias personales de muchos de los asistentes e incluso los acuerdos fueron por unanimidad. ¿Qué descubrimos? Que desde el 2005 que llegó el señor Sinoé Piedrahíl en Querétaro, llegó mintiendo, diciendo que era gran amigo de Andrés Manuel López Obrador, originario de Tabasco. A través del tiempo ya descubrimos que ni siquiera es tabasqueño, que es de Guerrero. Bueno. Lógicamente en aquel tiempo todos apoyamos de buena fe y sin pedir que nos mostraran un nombramiento. Y digo esto porque en aquel tiempo Andrés Manuel, al doctor Zúñiga Bucos y a un servidor, nos habían nombrado coordinadores de las redes ciudadanas en Querétaro y teníamos 1.556 redes que surgieron de manera espontánea en todo el territorio de Querétaro. A partir de ese momento él empieza a coordinar los trabajos de la izquierda del PRD, empieza a hacer rifas para solventar sus gastos personales y llegó el momento en que casi nos obligaba a que le pagáramos por anticipado los blogs de las rifas que él organizaba y que eran boletos de blogs de 100 boletos y de su costo de 100 pesos. Entonces nos pedía a ver cuántos blogs vas a querer y hacía varias personas, lo cual nos alejó bastante porque ya sentíamos un acoso en ese sentido. Sabíamos, sí, que desde aquel tiempo el PRD, ¿verdad? Y todos los partidos han tenido, por disposición expresa de la ley, recursos, tal vez no tan vastos como ahora que tenemos a Morena en el poder, pero había recursos. Llega a Querétaro, ignora al Comité Ejecutivo Estatal, al Consejo, e incluso se da el lujo de amenazar y decir si no se acatan mis disposiciones, que soy el representante nacional del candidato a la presidencia y del partido, serás expulsado o expulsado. ¿Verdad? Pero a cambio, si nos coordinamos y se hace mi voluntad, vamos a ver en qué posición te quedas. Y hemos visto las consecuencias y para no ir para atrás, veamos ahora que la doctora Rufina dice que por suerte en la tómbola es diputada federal. También, seguramente por suerte, o porque fue pluri, su hermana es diputada. Y también familiares o amistades, el nepotismo en plenitud. Como sea, a veces cumple su palabra cuando le conviene, pero cuando no, definitivamente no es un hombre confiable. Hemos visto, doctora, que en los municipios donde hay mujeres bien posesionadas para ser candidatas triunfadoras, con el argumento de que ahí le corresponde hombre, hace un lado a las personas que seguramente podrían triunfar y pone gente de bajo perfil del sexo opuesto. Y viceversa, donde hay varones bien posesionados con la certeza de que pueden triunfar, lo mismo, aquí corresponde mujer. Él es el que decide, y ha decidido siempre. Él es el que incluso da los nombres de los candidatos a la víspera del último día para anotar las personas que van a contender por el partido, evitándose así reclamos anticipados. En ese sentido, su trabajo siempre ha sido para quedar bien con el candidato a la presidencia. Porque queda bien, Andrés Manuel siempre ganó aquí, Claudia gana, pero todo lo local lo entrega al gobierno en turno. Y digo con pruebas, ¿acaso no fue funcionario oficial mayor del Congreso en Querétaro en un gobierno opositor, al mismo tiempo que era delegado? Y así muchas otras cosas. Entonces, siempre llega a convenios turbios
bajo la mesa para entregar todas las posiciones en favor de la oposición. A pesar de que aquí, en Querétaro, a través de la historia, siempre ha sido un estado progresista, un estado de vanguardia en las transformaciones nacionales. Y él queda muy bien diciendo, sí, con un gran esfuerzo ganamos la presidencia, la candidatura del candidato a presidente en Querétaro, pero como Querétaro es de ultraderecha, pues nos ganaron lamentablemente las demás posiciones. Entonces es mentira que el PAN esté tan bien posesionado en Querétaro. Sí, gana las elecciones, ¿por qué? Porque el propio PAN, a través del gobierno, compra a todos los dirigentes de todos los partidos. Eso es un hecho, y si alguien me quiere refutar, que vaya al Centro de Investigaciones Políticas Nacionales y ahí está la información. El centro que tenía Hugo Magno, y aquí está Violeta, que no me deja mentir, que tiene la información absoluta de lo que acontece en el país. En consecuencia, el gobierno del Estado, no importa quién esté en ese momento, siempre ha comprado las voluntades de todos los dirigentes de todos los partidos. Y además de eso los compromete a los dirigentes sociales, les da manga ancha en concesiones, en autorizaciones verbales, y nos damos cuenta que después, cuando le conviene al gobierno y incumplen, los mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás haciendo un desarrollo que no cumple con la normatividad, ¿verdad? El código urbano ni siquiera da la oportunidad de una fianza, sino que de inmediato aprenden al dirigente social, y veamos la cantidad de dirigentes sociales, casi la totalidad en Querétaro, tienen antecedentes penales prefabricados o propiciados por el gobierno en turno. Esa es la realidad de Querétaro. Ahora bien, la labor de Sinoé no para ahí. Sí, se prepara una estructura apasionada de gentes de izquierda, se capacita, pero unos días antes empieza a dar de baja a los encargados de distrito y con ellos a todos. Y después, lógicamente, trae el padrón y aunque sea gente desconocida, la suple. Entonces, la mayoría en las elecciones, en las casillas, vemos que hay poca gente representativa de todos los demás partidos. En cambio, de Acción Nacional están completitos. ¿Por qué? Porque no hay estímulos y ya saben todos los partidos cómo se maneja eso, ¿verdad? Y muchos de nuestras gentes apasionadas no les dan la oportunidad de cumplir con su función de ser representantes y cuando bien les va, los mandan a otro distrito. Todo esto fue en base a la lluvia de ideas que tuvimos aquí y de aportación de información. Pero cuando viene el proceso de la elección previa, ¿cuándo ha presentado una queja o una denuncia por actos anticipados de campaña? Nosotros vamos a iniciar campaña y aquellos ya la cumplieron, ya permearon en todo Querétaro, los espectaculares están llenos de su publicidad, ya son candidatos triunfadores, ya nada más falta formalizar la elección y nosotros todavía ni siquiera sabemos quiénes van a ser nuestros candidatos. Pero si aún así seguimos observando el modus operandi de este personaje que ha sido realmente una piedra en el zapato para la izquierda en Querétaro, haciendo honor a su apellido de Piedra Gil, resulta que viene el proceso y algunos, o muchos, o pocos, sí llegan a las casillas a representar, pero nunca ha pagado. No ahora, siempre ha sido así. E incluso a veces tan descarado que ni siquiera tiene los recursos o la disposición o la capacidad de organización para llevar la alimentación. Cuando cerramos jornadas que se empiezan a las 7 de la mañana y a veces hasta las 12, 2 o 3 de la mañana concluyen. Jornadas muy pesadas. Solamente la gente con convicción, y ejemplifico aquí una vez más con el maestro, ¿verdad? Con Juan
Vázquez aquí presente y con muchos otros que han estado pie de lucha en las casillas, nos damos cuenta de lo que ocurre. Entonces, señores, la situación de Sinoé Piedra Gil ha sido el que ha metido los caballos de Troya. Trae gentes de otros partidos no a colaborar con la izquierda, sino a darles las candidaturas. Y lamentablemente esas gentes, casi el 100% de los casos, son con antecedentes nefastos, negativos, ¿verdad? Entonces, ¿quién se ha posesionado actualmente de las posiciones políticas en Querétaro a través de la izquierda? Pues ha sido Morena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas, como ven, manifestaron hace rato, con chalecos de Morena, ¿verdad? Pero con acuerdos y pagados por Acción Nacional. Ahora, cuando se empezó a difundir esto, tratando de desmentir lo que aquí se empezó a hablar, hubo una reconvención, es decir, una modificación de estrategia. ¿Qué ocurrió? Pues ahora el 62% de las posiciones, sobre todo de diputados, las gana la oposición. ¿Y a qué se debe ese milagro? Pues que hubo un acuerdo de nuestro personaje con el gobierno en turno. ¿Sabes qué? Vamos a abrir el panorama para que no se piense que siempre pierde Morena. Vamos a darle posiciones a Morena, Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Pero todos van a ser bajo tu potestad. Tú vas a dar el visto bueno, quién entra y quién no entra. Y por eso, en efecto, ahora se obtienen posiciones políticas, ¿verdad?, con chalecos de Morena, pero con corazones azules, ¿verdad?, como es el gobierno en turno. Esa es la realidad de Querétaro. Y lo estamos viendo. Cuando ocurre esto, el propio Sinoé, cuando se dio cuenta que estábamos alzando la voz y que hubo una comisión que a Ramos Arizpe le llevó una copia de un escrito dirigido a Mario Delgado, presidente del partido, solicitando la remoción de nuestro delegado, pues Claudia dijo, a estas alturas no conviene hacer ningún movimiento, ¿verdad? Bueno, nada más te debemos avisar, pero la petición es para el presidente del partido. Se entera e inmediatamente al día siguiente, muy temprano, me está hablando Luis Humberto y posteriormente, por indicaciones de él, Sinoé, y cuando siempre hemos sido personas abiertas, pero nunca traidores. Sí, vamos a dialogar, ¿qué es el que ofrece? Ofrece 15 candidaturas plurinominales a 15 municipios y 2 planillas para que contiendan a la presidencia municipal, y ofrece además 3 delegaciones municipales en Querétaro y ofrece además 3 secretarías. Venimos, lo exponemos. Al principio todo el mundo no estábamos de acuerdo porque queríamos hacer la siguiente acción. La siguiente acción era tomar las oficinas de Morena y teníamos la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Claro, hubo opiniones encontradas porque ya estaba cerca del proceso, que no iba a ser motivo de división, etc. Pero también la mayoría optaba porque nos mantuviéramos en esa posición. Claro, era una posición realmente estratégica, porque la idea era tomar las oficinas en la mañana y, para que no nos acusaran de esto último, entregar las oficinas en la tarde. Pero la idea era manifestar la inconformidad absoluta, ¿verdad?, de la forma en que se estaba procesando internamente la elección en Querétaro. Sin embargo, alguien dijo, y al final fue el razonamiento, que más vale pájaro hermano que ciento volando. Le notificamos a Sinoé que estamos de acuerdo y que en ese momento no vamos a seguir solicitando su remoción. En ese momento, solamente mientras termina el proceso. Nos encargamos entre todos a preparar la documentación con gran esfuerzo, pagando constancias en diferentes municipios según los candidatos, etcétera, y cuando teníamos la documentación previa a la entrega formal del registro, pues se le habla a Sinoé
Y como yo siempre acostumbro, tal vez es una mala costumbre, contestar mi teléfono en altavoz, había varios compañeros que escucharon y uno de ellos incluso grabó de inmediato la conversación y desconoció totalmente su palabra. Bueno, si no hay, pues al fin y al cabo ya sabíamos quién eres, una vez más lo ratificas, no hay problema, suerte. Y le hablo yo enseguida al ahora diputado Luis Humberto para informarle. Sinoé vino en base a la indicación que le dio Luis Humberto. Y le digo, fíjate que pasó lo siguiente, incluso te quiero comentar que Sinoé hizo lo imposible para que yo aceptara ser candidato pluri al municipio. Y yo le manifesté que ni siquiera me había inscrito y que no era mi interés. Entonces fue cuando hizo las siguientes propuestas. Dice Luis Humberto Niciado, pues qué lástima, no tienes ninguna capacidad política porque debiste haber aceptado, porque yo le dije que te ofreciera eso. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una coalición que están unidos de manera indisoluble en sus intereses. ¿Verdad? Y hay las pruebas grabadas y hay las pruebas, reitero, en el Centro de Investigaciones, que ahí también están grabadas, por si alguien quiere enterarse. Pero no tan solo pasa eso, doctora. Días después nos enteramos que Sinoé Piedrahíl está amenazando de muerte a varios compañeros, personalmente acudiendo él a los domicilios, cuando menos 10 personas. Y solamente uno ha tenido la grandeza y el valor y la interesa suficiente, arriesgándose a las consecuencias de presentar una denuncia penal. Y aquí está nuestro amigo Juan Vázquez, que es hasta el momento el único que lo ha hecho. Pero nos hemos enterado además de que hay 45 personas que también están preparando su queja, ¿verdad?, al partido para que la comisión correspondiente pueda sacar expulsados a Sinoé Piedrahíl. Después nos enteramos unos días posteriores, ¿verdad?, de que el mismo Sinoé, ¿verdad?, siendo fiel a lo que estamos comentando, que es un traidor, ¿verdad?, pues maneja su voto en favor del PAN. Y no debió haber sido seguramente porque ofende a la inteligencia, que fue de buena fe. Seguramente fue muy bien retribuido y sabemos que la mayoría de los diputados o los funcionarios políticos de Morena que traen su chaleco y pregonan que son 100% morenistas fieles a la 4T han sido ya de antemano comprados por el gobierno en turno. ¿Verdad? No quiero mencionar nombres, si alguien quiere investigarlo seguramente podrá corroborar lo que aquí estoy diciendo. En consecuencia, doctora, ¿qué deseamos? Deseamos una transformación, una reestructura general dentro de Morena, que nuestra dirigencia estatal no sea contemplativa, que sea actuante. Lo que no está prohibido en los estatutos, en la ley, está permitido. En consecuencia, en días pasados me enteré que fue una comisión a verla y expresar ante el Consejo pues algunas inquietudes, pero algunas personas manifestaron bateando esa comisión. Mira, pues tu denuncia mientras no haya una sentencia es una presunción, entonces no hay ningún delito. Y además de eso, cuando esté esa presunción, entonces vienes y solicitaremos a la mejor, si hay acuerdo de consejeros, la expulsión de Sinoé. Y así varias personas, ¿verdad?, tratando de evitar que de inmediato el comité estatal y su persona tomara acciones en contra de estos personajes nefastos. Yo considero que la función principal, ya sea expresa o implícita, es velar por los intereses del partido en Querétaro. Y en ese sentido, lo reitero, no hay ninguna prohibición para que el comité estatal haga la solicitud y acompañe a las peticiones que se presenten por los miembros ante la Comisión de Honor y Justicia. Yo creo que es una obligación moral
y ética que debe hacerlo. Pero también quiero manifestar que aquí no ha trascendido lo suficiente la 4T por el que hay personajes pasivos, a lo mejor de buena fe, pero pasivos. Hace 6 años, al entonces senador y además el superdelegado, que fue Gilberto, se le presentó la propuesta para que pudiera la 4T tener más de, creo que en aquel momento alrededor 68 posibilidades de representación en Querétaro. Se ha reducido, parece que a 52. Y Gilberto ni una sola, ¿verdad?, propuso. Y esas propuestas no eran la fuerza, siempre se le dijo, son sugerencias, pero pon al que quieras. Y no hizo un solo cambio de delegado directamente. Mejor lo hizo Santiago Nieto, beneficiando a personas que sí fueron delegadas y que tenían la camiseta de la 4T. Quiero decirle, doctora, sin faltar a la verdad, que a mí me tocó conocer a Gilberto hace años porque su secretaria había sido mi secretaria en Gobernación Federal, Yolanda Romero. Me invita a desayunar con él, platicamos, y quedo yo de apoyarlo en lo que estuviera a mi alcance, asesorarlo para buscar la rectoría. Viene la primera votación. Como es normal, en la primera votación hay muchas planillas, y la planilla de Gilberto sí queda en primer lugar, pero muy lejos de alcanzar las 2/3 partes, dado que la segunda planilla pues estaba también muy bien posicionada, la tercera, la cuarta y la quinta. Lógicamente, después de la primera votación en el Consejo Universitario, se convoca otra sesión, y en la siguiente sesión muchas planillas se unen y hay una reconformación de fuerzas, y se espera que ya en la segunda votación, que son menos planillas, porque ya se sumaron muchos consejeros con este grupo, con este, ¿verdad?, haya la posibilidad de las 2/3 partes. En la historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, hasta ese momento no había un solo caso en que en la segunda votación se haya logrado las 2/3 partes. ¿Y qué ocurría? Pues las dos planillas principales entregaban en la tercera sesión del Consejo sus proyectos para que el tercer lugar que estaba en las votaciones fuera el rector. Y así subieron todos los rectores anteriores, sin excepción. En consecuencia, en la votación final de la segunda vez, no alcanza tampoco Gilberto las 2/3 partes. Sin embargo, casualmente me informan que Gilberto tenía la mayoría de los votos académicos, pero casi la totalidad de los votos estudiantiles en contra. Me informo que el dirigente de la Federación Estudiantil es un muchacho que estudia medicina y que es hijo del doctor Manuel del San José Borbolla, que es mi amigo porque estudiamos en el Querétaro, claro, él es mayor que yo, pero como un tiempo fui yo el asesor jurídico del colegio médico que encabezaba mi amigo Vela Bisuet, pues tuvimos mucha relación. Entonces me llevo a mi amigo Bisuet y hablamos con el doctor Borbolla y le pido que si es posible que hable con su hijo y él con sus compañeros estudiantes, consejeros, para que den su voto en favor de Gilberto, a sabiendas de que apenas íbamos a solicitar en esa sesión algo atípico, porque ahí en esa tercera sesión se debieron haber entregado de inmediato los proyectos de trabajo para nombrar al tercer lugar de las planillas, que la encabezaba el rector. Pero antes se dijo, lo que no está prohibido está permitido. Señores, antes de entregar los trabajos, aquí todos los consejeros, ¿qué les parece? Por último, hacemos el último ejercicio, la última votación. Y gracias a eso, todos los estudiantes votaron por Gilberto y arrasó Gilberto en la votación y logró ser el rector. Y de esto, sobre todo, 2 personas son testigas y que después se incorporaron con Gilberto
como en el jurídico de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es el licenciado Guerra y el licenciado Chuy. Pasa el tiempo, tenemos buena relación siempre con Gilberto, pero llega el momento en que viene el actual proceso, doctora, y Gilberto se compromete a respaldar a la planilla que encabezaban los cascabeles en Colón, dígase a ¿Víctor qué? Salinas Flores. Y a Fernando. Y entre ellos participaba Fernando, que aquí está presente. Entonces, se compromete con el grupo a respaldarlo, pero entra Sinoé, no le conviene que gane la elección Morena a través de un varón, y hace el cambio con Gilberto para que Gilberto meta a una persona que trabajara en bienestar y fuera la candidata. Voy a ver a Gilberto y le digo: Gilberto, pues ¿por qué no la ponemos de pluri? Entra seguro, y así, aparte de que entra ella como regidora, nos logramos un rotundo triunfo para Morena con el candidato Cascabel. Ahí hubo un desencuentro, porque hemos tenido varios desencuentros, pero siempre ha habido la forma de